Bueno, buenas tardes. Gracias por la posibilidad de presentar. Como ya fue mencionado en el título, nosotros vamos a hacer un análisis de los resultados de la cirugía de cáncer colorectal en los últimos 5 años en el hospital universitario. No me pasa nada. Perfecto. A modo de introducción, el cáncer colorectal es una patología oncológica frecuente. Estos son datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Tenemos aproximadamente 2.000 casos de cáncer colorectal al año y una mortalidad que oscila entre el 50 y el 55% de estos casos, por lo que consideramos que es un tema muy importante analizar, profundizar y revisar la casuística que nosotros tenemos en el hospital. El desarrollo del abordaje laparoscópico en el cáncer colorectal no fue el esperado en las últimas 2 décadas. Esto está en varios artículos y es una concepción que nosotros tenemos, a diferencia de otros abordajes laparoscópicos que se han constituido como el gold estándar. Incluso en la cirugía colorectal, si uno revisa la ficha, hay centros que son centros de referencia que realizan los abordajes laparoscópicos en el 50-60% de los casos, por lo que no se ha constituido actualmente como el gold estándar a diferencia de otros procedimientos laparoscópicos. ¿Por qué? Porque existen dificultades técnicas que están bien establecidas y que todos conocemos, porque hay necesidad de suturas, de manejo de máquinas que lo hacen más complejo, el tiempo a veces puede ser más elevado y requiere una curva de aprendizaje un tanto más elevada que otros procedimientos. Pero desmitificando un poco esta idea, existen ventajas reales del abordaje laparoscópico versus el laparotómico. Entre ellos, el menor dolor postoperatorio, la menor agresión parietal, el reintegro precoz a las actividades, menor infección, menor tasa de ventilaciones y mejoría de la radicalidad oncológica. Que esto es una de las cosas que están más cuestionadas, pero que luego mostraremos algunos artículos que hablan respecto de este punto. El objetivo de nuestro trabajo, de nuestra revisión, fue determinar las características clínicas en los pacientes portadores de cáncer de colon y de cáncer de recto, en un tiempo de 5 años. Describir la experiencia del abordaje laparoscópico y laparotómico en la cirugía de cáncer colorectal en un centro de tercer nivel, en este caso en el hospital universitario, en la clínica quirúrgica A, y comprobar si en nuestra unidad de cirugía se cumplen algunos de los estándares de calidad actuales, en base al índice de conversión a cirugía abierta, a los resultados a corto plazo, y dentro de ellos analizamos lo que es la morbilidad y la mortalidad en nuestra casuística y la calidad de la cirugía realizada. Para valorar la calidad de la cirugía realizada, tomamos en cuenta los márgenes distales, los márgenes circunferenciales y el número de ganglios o la recuenta ganglionar obtenida. Respecto de los materiales y métodos, fue un estudio retrospectivo, una revisión a partir de una base de datos de la clínica quirúrgica del hospital universitario, y analizamos y comparamos 61 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de forma electiva, o sea, solo cirugía de coordinación, 61 pacientes portadores de cáncer colorectal por abordaje laparoscópico y laparotómico con intención pretendidamente curativa, desde un tiempo que fue establecido como el 1 de junio del 2015 al 1 de junio del 2020. Todas las cirugías se realizaron, como ya mencionamos, con intención pretendidamente curativa, y todos eran tumores que a priori se interpretaron como resecables. Tras realizar la cirugía no se evidenció ningún caso de carcinomatosis peritoneal durante el periodo de estudio. El seguimiento ambulatorio se realizó en las consultas del servicio de cirugía general y en el servicio de oncología médica, y en nuestro caso ningún paciente se perdió durante el periodo de seguimiento definido previamente en el estudio. Analizando los criterios de exclusión, o sea, qué pacientes no consideramos incluir en la serie, recordemos que la N fue de 61, eran los pacientes que fueron intervenidos con enfermedad colorectal benigna, o sea, patología benigna fue excluida del análisis de la revisión. Los pacientes con cáncer de colorectal intervenidos de urgencia, en general por oclusión, fueron todos los que descartamos, no los tuvimos en cuenta. Los pacientes con recurrencia colorectal intervenidos previamente, también fue un criterio de exclusión. Los tumores definidos según esta edificación TNM como un T4B, y los pacientes con un riesgo preanestésico o ASA4. Los pacientes con neoplasias sincrónicas colorectales tampoco fueron considerados. Los pacientes candidatos a cirugía endoanal, los pacientes con cáncer colorectal intervenidos en otros centros tampoco se consideraron, porque queríamos hacer una revisión de los números y la casuística de nuestra clínica.
o que se haya operado en otra clínica del hospital universitario. Para el estudio, los pacientes se dividieron en dos grandes grupos que se analizaron de forma independiente. Por un lado, los que fueron diagnosticados por cáncer de colon, que tuvimos 25 pacientes de la serie, y por otro, los que fueron de cáncer de recto, que fue un N de 36. Vean, y llama un poco la atención, que el N fue mayor en el caso de los rectos que en el caso del colon, ¿no? Y tanto el grupo de cáncer de colon como el de cáncer de recto se subdividieron en dos subgrupos para el análisis, para la comparación de los resultados. Y ahí se subdividieron los pacientes que fueron sometidos a cirugía laparoscópica y versus los pacientes que fueron sometidos a cirugía convencional. Tras realizar esta comparación, procedimos en amplias cortes de pacientes a determinar y comparar los resultados obtenidos a corto plazo, ¿verdad? Como ya analizamos, los resultados que a nosotros nos interesaban ver y mostrar son la morbilidad y la mortalidad del postoperatorio inmediato por ambas modalidades de cirugía, el abordaje laparoscópico y el abordaje laparotómico, separando en todo momento los subgrupos de pacientes en función de dónde estaba localizado el tumor, cánceres de colon y cánceres de recto. Las complicaciones postoperatorias, incluyendo la mortalidad, se definieron a 30 días según la clasificación de Clavendino, y vamos a pasar a mostrar lo que son los resultados que va a presentar el doctor Andrés Guastavino para luego hacer una revisión de los artículos y poder comparar los números que nosotros obtuvimos. Bueno, buenas tardes. Para continuar con lo que mencionaba el doctor Delgado, la idea entonces me toca hacer la presentación de los resultados que obtuvimos de nuestra serie. Para mencionar entonces el tipo de estudio que realizamos fue un estudio descriptivo, retrospectivo en un periodo de 5 años, que ya lo mencionó Delgado, del 1 de junio de 2015 al 1 de junio del año corriente. El N total que obtuvimos fue de 61 pacientes. La búsqueda inicial que hicimos de los pacientes fue a través del software del Hospital de Clínicas de descripción operatorias, en el cual buscamos con nombre de colectomía, resecciones anteriores de recto y amputaciones abdominoperineales realizadas por el servicio de la clínica quirúrgica A. También nos basamos en historias clínicas por parte de archivos médicos, y todos estos datos se fueron recabando en una planilla Excel para su posterior análisis. Esta es un ejemplo de la planilla en la cual ahí se observan algunas de las variables que recolectamos, ¿tá? En el cual nos fue de utilidad para luego realizar el análisis estadístico que vamos a anunciar más adelante. Ya entrando más en las características de la población, bueno, en cuanto al sexo, vemos que aproximadamente se dividió 50% en el sexo masculino y femenino. Vemos que 32 pacientes de la serie fueron masculinos y 29 femeninos. En cuanto a la edad promedio, 63 años, siendo el paciente más joven 20 años y el paciente más añoso 84 años. En cuanto a otras características de la población, en realidad en este punto fue, si se quiere, un punto débil del estudio. Al ser un estudio retrospectivo, hubo mucha información que se perdió a la hora de ir a buscarla. ¿Por qué? Bueno, porque son muchos pacientes. Nosotros contamos con una unidad docente asistencial en el INCA. En ese centro hay muchos pacientes del interior, y entonces hubo muchos datos que a la hora de recolectarla que se perdieron. Sin embargo, en cuanto a las comorbilidades asociadas a algunos datos, buscamos las principales comorbilidades, que esto va a redundar después en las variables que analizamos. Una de ellas, la hipertensión arterial, se venció en el 52% de los casos, el tabaquismo en el 19% y la diabetes en el 14%. Esto, recordar, como dije, no tenemos el 100% de los datos de toda la serie. Y en cuanto a otro dato importante, también va a ser importante a la hora de discutir los resultados del tratamiento, es en cuanto a tumores de recto, vemos que la mayoría se realizaron terapia adyuvante, 78%, que esto condice con que la mayoría, también como vamos a mencionar más adelante, de las topografías de nuestra serie son tumores de recto bajo, o sea, subperitoneal, recto bajo y recto medio. En cuanto a la topografía, como dijimos, hicimos una búsqueda de pacientes con cánceres de recto y cánceres de colon. De esta manera conformamos 4 grupos, y a su vez dividimos en cirugía convencional y cirugía laparoscópica. Vemos entonces en la tabla de abajo a la derecha una tabla de doble entrada que está representada en la gráfica de arriba a la izquierda, en el cual vemos que
se realizaron 36 tumores de recto, de los cuales increíblemente quedó la mitad exactamente para cada lado de la laparoscopia convencional, 18 para cada grupo. En cuanto a cirugía, tumores de colon, 25, siendo abordaje convencional 14 y abordaje laparoscópico 11. Esto nos da aproximadamente similares, cirugías de abordaje convencional 32 y cirugía con abordaje laparoscópico 29. Una aclaración que en cirugía convencional están los pacientes en los cuales se inició la cirugía por vía laparoscopia y se convirtieron, que eso va a ser un índice que vamos a mencionar más adelante, el índice de conversión, que voy a mencionar más adelante. Y bueno, después para analizar algunas variables para comparar la cirugía convencional versus la laparoscópica, es uno de los test estadísticos que vamos a mencionar también más adelante. Esto en cuanto ya adelanté, en cuanto a la topografía de los tumores, primero en recto, abajo a la izquierda, vemos que recto bajo, recto inferior, fueron 15 pacientes, esto suma un 47% de los tumores de recto, seguido por tumores de recto medio, 31%, y recto superior, 22%. Por tanto, en recto el tumor más tratado fue el recto bajo. En cuanto a colon, el derecho fue el más frecuente, siendo más del 50%, son 14 pacientes, 56%, seguido del colon transverso y, por último, el colon sigmoide. Aclarar que dentro del colon transverso existen algunos, que son 5 casos, existen algunos que incluimos ahí los tumores de ángulo, que hay tanto de ángulo derecho como de ángulo izquierdo. Bien, ahora pasando en cuanto a la táctica realizada en los pacientes, bueno, primero lo vimos en recto y después en colon. En recto, vemos ahí una gráfica de torta en la cual también más del 50% fueron amputaciones abdominoperineales. Esto abajo de la gráfica ven la tabla con el N, que son 21 pacientes. Esto se condice con lo que dije anteriormente de la topografía, en cuanto a la mayoría son tumores subperitoneales. Le sigo la táctica en recto, la resección anterior de recto, que fueron 12 pacientes, esto hace un 33%, de los cuales, como ven abajo, el 50% de estas resecciones hicieron ileostomías de protección. Esto también va a ser importante a la hora de analizar la falla de estructura, que es una variable que vamos a analizar, saber si contaron o no con ileostomías de protección. Y por último, 3 pacientes, que eso hace un 8%, fueron procedimientos de Arman. En el video que les presento, mostramos un ejemplo de uno de nuestros pacientes de la serie, en el cual es una resección anterior recto laparoscópica, con los pasos más importantes a manera de ejemplo. Por ahí vieron que la identificación del tronco de las sigmoideas y la ligadura, la sección entre ligaduras, se vio también la identificación del uréter izquierdo, y por último la anastomosis colorectal con máquina de sutura, con máquina circular. Ahí el video vuelve a empezar. Y en cuanto al colon, lo mismo, analizando cuál fue la táctica empleada, con la más frecuente, también condice con la topografía más frecuente, es colon derecho. Vemos que si juntamos la corotomía derecha con la corotomía derecha extendida, suman el 60%, más del 60%, le sigue la sigmoidectomía, un 24%, y después hubo un caso de una corotomía izquierda y un caso de una corotomía segmentaria. Y el video lo mismo, la idea es mostrar un ejemplo de un paciente también abordado por vía laparoscópica, una corotomía derecha, en el cual se muestran los pasos limitantes más importantes. Por ahí vimos inicialmente la identificación y la ligadura de la ilioviscéculo pendiculocólica, luego la identificación de la llanta duodenal, y la disección del mismo dejándolo en un plano posterior, para realizar una correcta decisión mesocólica. Bien, ahora entonces analizando uno de los índices de las variables o de los resultados que quisimos mostrar como se mencionan los objetivos como estándar de calidad, es por un lado el índice de conversión. Bueno, en nuestra serie tuvimos un índice de conversión del 17%, teniendo en cuenta que se realizaron 29 cirugías laparoscópicas y 5 de ellas se convirtieron. ¿Cuáles se convirtieron? Ahí hay una tabla que se muestra que fueron 2 procedimientos de Arman, en las cuales no se constató, no encontramos el motivo de la conversión, no estaba descrito. 2 revisiones anteriores de recto, en el cual el número 3 fue porque el paciente no toleró el neumo peritoneo. El número 4 fue un paciente con una recidiva que se convirtió por adherencias, estaba descrito.
y la última, una sigmoidectomía, el motivo de conversión fue una lesión ureteral izquierda. Por tanto, esto nos da un índice de conversión del 17%. Analizando ahora entrando en la morbimortalidad de nuestra serie, bueno, para ello nos basamos para analizar las complicaciones, la clasificación ya conocida internacionalmente de Clavien-Dindo, que clasifica las complicaciones quirúrgicas postoperatorias en 5 grados, está haciendo el 5 la muerte del paciente, el 1 y 2, como muestra la tabla, complicaciones menores, y el 3 y 4 complicaciones mayores. Destacar que principalmente las complicaciones los grados de complicaciones que analizamos fueron las complicaciones mayores, las 3 y 4, ¿por qué? Porque fueron las que tuvimos oportunidad de recabar en las descripciones operatorias. Las complicaciones menores 1 y 2, que son complicaciones, por ejemplo, a manera de ejemplo puede ser hilio posoperatorio, marca digestiva, que no pudimos recabarla de forma retrospectiva, esas no son analizadas en esta serie. Esto nos dio un total de 18 complicaciones, en 18 pacientes, que en el total de los pacientes da un total de 29,5% de morbilidad. Estas complicaciones, ¿cuáles son? Bueno, las dividimos en 3 tipos: las intraoperatorias y las posoperatorias precoces y posoperatorias alejadas. ¿Cuáles fueron estas? Las intraoperatorias: lesión ureteral, lesión de intestino delgado; luego las posoperatorias precoces: hemoperitoneo, lesión de ciego, necrosis de coraje perineal en caso de una amputación abdominoperineal, necrosis de colostomía y sepsis. Y las posoperatorias alejadas, estenosis, ya sea tanto de la colostomía, de la iliostomía, de la anastomosis correctal y también un paciente con una oclusión intestinal. Y principalmente vamos a analizar, como voy a mencionar más adelante, las que queremos hacer más hincapié: la falla sutura, que vamos a mencionar el índice de falla sutura de la serie, y la mortalidad a 30 días también es otro índice importante que queremos destacar. En cuanto a estas complicaciones, las 18 de los pacientes de nuestra serie, 61% se dieron en cirugía convencional versus un 39% que se dieron en cirugía laparoscópica. Por tanto, como ven, mayormente se dieron en cirugía abierta. A manera de ejemplo, ahí presentamos un video de una complicación en una cirugía, una colectomía derecha laparoscópica, que fue una lesión del intestino delgado advertida luego de realizar la anastomosis extracorpórea, y a la hora de la exploración se advirtió una perforación de intestino delgado que se trató con una rafia laparoscópica. Bien, continuando con la mortalidad, ahora entrando en detalle en los 2 índices que queremos destacar, que son la falla sutura y la mortalidad a 30 días. Bueno, primero la falla sutura, tuvimos un índice de falla sutura del 12,5%. Esto los pacientes son 4 pacientes en el total de 32 anastomosis primarias, y ahí presentamos una tabla de cuáles fueron estos pacientes, los 4 pacientes. Destacamos que los 3 fueron sexo masculino. Destacamos que los 4 procedimientos fueron colectomías derechas, 2 de ellas extendidas. Solo uno, la primera, como ven en la tabla, fue por vía laparoscópica, el resto por vía convencional. Y en la última columna ven el momento, el día de la reintervención, y la técnica realizada, y si hubo alguna complicación mayor. Como vemos, 3 de los pacientes que tuvieron fallaturas le llevaron a la muerte. Y bueno, y de estos 3 pacientes se sumaron de la serie total 2 pacientes más fallecidos, y esto nos dio una mortalidad a 30 días del 8%. Lo otro a destacar, como ven en la paciente de sexo femenino, destacar también que como asociación de la colectomía derecha era un paciente con un quiste hidrático hepático, que también se realizó una quistodentectomía parcial. Dato que me parece importante destacar. Bien, ahora entrando más en detalle en el análisis de la cirugía laparoscópica versus la cirugía convencional, analizamos distintas variables, que son esas que se mencionan ahí: el tiempo operatorio, el recuento ganglionar y los márgenes distales y el margen radial circunferencial en cirugía de recto. En este punto contamos con la colaboración de un estadista que nos ayudó para realizar los análisis estadísticos, y para las variables del tiempo operatorio y recuento ganglionar se realizaron comparación de medias, con test paramétricos o no paramétricos, dependiendo de la población,
con un nivel de significancia del 5%. Para esas dos variables se analizaron, aplicaron test de test-Steuben, y para las variables de los márgenes se aplicaron test de Fisher. Antes de entrar en detalle en la comparación de dichas variables, bueno, quisimos ver qué porcentaje, qué tendencia de la cirugía laparoscópica en estos 5 años, y para eso dividimos la serie en 3 periodos, como ven ahí. Inicialmente, el primer periodo, 2015-2016, vemos que solo un paciente se abordó por vía laparoscópica, esto nos da un 8%, y luego hay un franco ascenso, una tendencia a realizar cada vez en mayor medida cirugía laparoscópica, como vemos en el segundo periodo, 17-18, 43% de cirugía laparoscópica realizada, y en el último periodo esto ascendió a 55% de la cirugía laparoscópica. Estaba todo esto, entonces resalta la tendencia del abordaje cada vez menos invasivo, y es el camino que pensamos que hay que seguir transitando. Ya entrando en detalle entonces en las variables para comparar la laparoscopía versus convencional. Bueno, primero que nada el tiempo operatorio. En la tabla que está arriba, en la tabla roja, vemos el N total de las cirugías tanto recto como colon. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que esto se valoró en minutos, el tiempo en minutos, que la cirugía convencional, la media del total fue de 200 minutos, y en la cirugía laparoscópica 205 minutos. Este N, que repito es el N total de cirugía de colon y de recto, es con un valor P, como se ve arriba, de 0,839. Es un valor P bastante alto, por lo tanto no significativo. Si analizamos por separado colon y recto, bueno, vemos que en colon, en general en colon versus recto el tiempo es menor, eso lógicamente porque la cirugía de recto es una cirugía técnicamente más demandante. Si vemos el colon, que es abajo a la izquierda, vemos que la media en convencional es de 151 minutos y en laparoscópica 168 minutos. Si vemos en recto, los tiempos son similares, cirugía convencional 233 minutos y laparoscópica 231 minutos. Todas estas, tanto el N, el grupo total, como la cirugía separada de recto y colon, nos da con valores P que no son significativos, o sea, son mayores a 0,05, por tanto, no hay significancia estadística. Esto nos permite inferir que no hay diferencias en el tiempo operatorio en la cirugía convencional versus la laparoscópica en nuestra serie analizada. Si analizamos ahora el recuento ganglionar, la cosecha ganglionar, lo mismo. Inicialmente ven arriba el N total de los pacientes de colon y recto, después dividido en cirugía de colon y recto por separado. Vemos que si tomamos todos los pacientes, en cirugía convencional tuvimos una media de 12 ganglios y por vía laparoscópica 11 ganglios con un valor P también no significativo de 0,704. Si lo miramos por separado por colon y recto, vemos que en colon la media de los ganglios, si lo comparamos con recto, aumenta. Esto es previsible también, siempre en colon hay una mayor recuento ganglionar, y sumada que la mayoría de los tumores de recto fueron post-neoadjuvancia, y eso nos va a bajar el recuento ganglionar. En colon entonces la media fue en cirugía convencional 19 y en cirugía laparoscópica 17, con un valor P también no significativo, y en recto un recuento de cirugía convencional de 7 versus la laparoscópica también de 7, también no significativo. Por tanto, la misma conclusión en cuanto al tiempo, que al no haber significancia estadística, podemos decir que no hay diferencias en cuanto a recuento ganglionar comparando cirugía laparoscópica versus cirugía convencional. Y por último, analizando los márgenes, como estándar de calidad de cirugía oncológica, analizamos por un lado margen distal, margen longitudinal distal, y abajo a la derecha el margen radial circunferencial en cirugía de recto. Si vemos el margen distal, vemos que obtuvimos 7 márgenes positivos, tomando como positivos menor a 1 centímetro. Estos 7 fueron los 7, como se muestra en el círculo, los 7 en cirugía convencional, ninguno fue en cirugía laparoscópica. Destacar que de estos 7 hay uno que es, acá como vemos, están incluidos los colon como los rectos. De los 7 hay uno que fue una cirugía de colon y 6 fueron tumores de recto. Esto sí nos da con un valor P significativo de 0,004. Entonces, podemos decir con significancia estadística que la cirugía laparoscópica es favorable para tener márgenes negativos.
Si miramos el margen radial circunferencial, abajo a la derecha, en este caso sí son todos tumores de recto, y vemos que obtuvimos 6 márgenes radiales circunferenciales, tomando como positivos aquellos menores a 1 milímetro, de los cuales 5 fueron por vía convencional y 1 solo por vía laparoscópica. Esto nos da también con un valor P de 0,15, si no es un valor P significativo, porque no es menor a 0,05, pero no es un valor P tan alto, por tanto podemos estimar que la tendencia, tanto del margen radial circunferencial como del margen distal, la tendencia es a que la laparoscopía sea más favorable para contar con márgenes negativos. Y esto para terminar, ahora va a continuar el doctor Delgado, de manera de ejemplo, algunas fotos que fueron proporcionadas por el patólogo para evidenciar, bueno, ahí ven que hay piezas entintadas y marcadas, abajo a la derecha ven 2 piezas cerradas de rectos, la de arriba la de corte transversal es para evidenciar cómo se valora el margen radial circunferencial, y a la izquierda el margen longitudinal. Y en este punto destacar la importancia de tener siempre una comunicación y un feedback activo con los patólogos. De hecho, destaca que en el servicio tenemos ateneos mensuales con los patólogos, que es una manera también de auditarnos y de valorar la calidad de la cirugía oncológica y a su vez de mejorarla. Continúa el doctor Delgado para finalizar. Bien, luego de presentar los resultados, hicimos una pequeña búsqueda bibliográfica para analizar algunos aspectos y compararnos con la bibliografía internacional. Solo vamos a destacar, estos son estudios que tienen más de una década, pero son los pilares en la discusión de algunos de estos aspectos que fueron mencionados. Son 4 estudios de gran tamaño muestral, prospectivo, randomizado, que fueron en Estados Unidos, Canadá y Europa, que valoraron un seguimiento a corto y largo plazo, como el que nosotros presentamos, que constó de un total de más de 3.000 pacientes y que han demostrado la seguridad, factibilidad y radicalidad oncológica del procedimiento laparoscópico. Algunos de estos estudios randomizados demostraron no solo un beneficio en los términos de morbilidad y mortalidad, sino también en la estancia media hospitalaria, y también igualdad con el abordaje abierto en cuanto a cifras de sobrevida y recurrencia, que no deja de ser lo más importante. La sobrevida global, la recurrencia libre de enfermedad y la recuenta ganglionar. Entrando a lo que es el análisis propio de la conversión, o sea, qué porcentaje de cirugía laparoscópica tuvo que ser convertida al abordaje convencional. Las cifras tradicionales aceptadas rondan entre el 15 y el 35%. Dependiendo, bueno, como ven son fichas actuales, y eso va desde un 4% en un centro español, un centro de referencia, hasta 13, 11%, y bueno, y 8%, lo que, por ende, las cifras que nosotros presentamos creemos que están acorde a la bibliografía internacional en cuanto a la tasa de conversión. Analizando y entrando en lo que es la morbilidad en la mayoría de los artículos se sitúa entre el 11 y el 38% de forma global. Queríamos destacar una publicación nacional del doctor Viola, que llevó como título Cirugía colorectal videoasistida en Uruguay. Analizaron 106 casos. Acá, a diferencia del trabajo que nosotros presentamos, incluyeron la patología benigna, pero de los 106 casos la patología benigna fue solo un 20%. O sea que la enorme mayoría, el 80%, fue un análisis de patología maligna, como el trabajo que nosotros presentamos. Por eso creímos conveniente incluirlo y comparar sus valores, ¿verdad? Sus resultados. Ellos demostraron una morbilidad, o presentaron una morbilidad en la serie de 28% y una mortalidad de 3,7%. Buscando otros artículos actualizados del 2018 y ya analizando en esa serie los pacientes que incluyen cirugía del recto, se encontró una morbilidad del 37%. Vean el aumento de la morbilidad cuanto más cirugía de recto se incluye en la serie que se analizan. Por lo que la morbilidad de la serie que presentamos creemos que está acorde a la bibliografía internacional. La cirugía colorectal, como ya sabemos, se asocia a una elevada morbilidad con múltiples variaciones, o sea, hay muchas variables que juegan, que se toman en juego para que aparezca este porcentaje. Las distintas unidades de cirugía colorectal, las diferencias se aprecian sobre todo por la edad de los pacientes, que como fueron presentados, muchos de estos pacientes son pacientes dañosos, con edad avanzada, con múltiples comorbilidades, y la complejidad del tratamiento quirúrgico planteado, sobre todo para la cirugía del recto y los rectos de ultrabajo. Y bueno, el efecto centro de referencia es algo que hay que analizar y que es importante cuando uno ve la morbilidad, debido a que el centro de referencia en general
va acorde o baja la morbilidad. Si hacemos, continuando con el análisis, tanto la tasa de reintervención, la morbilidad y la mortalidad posoperatoria son indicadores de calidad y eficiencia en el proceso asistencial, por ende son variables que nosotros incluimos y fueron las variables que nos interesaron analizar. Respecto de la mortalidad, depende del tipo de enfermedad, como ya sabemos, del estadio tumoral, de la edad, de la apariencia, de la experiencia, perdón, del equipo de cirugía laparoscópica colorectal, que hay que destacar de ella, que siempre está supervisado por el staff superior de profesores, pero las cirugías en nuestra clínica son realizadas por residentes formados, o sea, en residentes avanzados o grado 2 en formación. Si bien en los últimos años los resultados no han variado significativamente, la mortalidad del abordaje laparoscópico, cuando uno ve las fichas globales, varía entre el 1 y el 5%, por lo que la mortalidad de nuestra serie no estaría alejado de esos valores. Y nuestras cifras de mortalidad reflejan el hecho del efecto centro, de las comorbilidades de la edad avanzada que tienen los pacientes que vemos tanto en el Hospital de Clínicas como en el Instituto de Oncología, así como la posibilidad de plantear abordajes multidisciplinarios que son más agresivos, pacientes que reciben neoadyuvancia, tratamiento quirúrgico, adyuvancia postoperatorio, al igual que procedimientos quirúrgicos que se hacen de forma combinada, como por ejemplo el paciente que se presentó con la resección de colon derecho, la micolectomía derecha y concomitancia el abordaje del quistidato. Presentando trabajos más actualizados, y vean este trabajo presentado en febrero del 2020, tuvo como propósito comparar, esto es entrando en el análisis de colon, vamos a ver una publicación actualizada de la cirugía de colon y otra de recto. El propósito fue comparar resultados a corto plazo de la colectomía convencional versus la colectomía laparoscópica para el cáncer de colon. Se analizaron un total de 69.400 pacientes que se sometieron a colectomía por cáncer de colon, siendo un total de 22.000 colectomías abiertas y prácticamente 47.000 procedimientos laparoscópicos. ¿Qué se vio de los resultados? Que la tasa de mortalidad fue significativamente menor en el grupo laparoscópico que en el grupo convencional. La tasa de mortalidad. La tasa de morbilidad fue significativamente menor en el grupo laparoscópico, al igual que la mortalidad, y la duración de la estadía postoperatoria fue significativamente mayor en el grupo convencional. Las conclusiones, o qué es lo importante de esta publicación, con un nene que llama la atención, es que la colectomía laparoscópica es segura, efectiva a corto plazo, como lo muestra la mayoría de la bibliografía actualizada y publicada en los últimos 5 años. Por lo que creemos que es la vía a seguir, y como mostró Andrés, la serie viene ascendiendo en este sentido, en realizar todas las colectomías por abordaje laparoscópico. Si analizamos el recto, y sobre todo lo que más nos interesa es el compromiso de la incisión mesorrectal, ¿verdad? Que es una de las cosas que más se le critica al abordaje laparoscópico versus el abordaje laparotómico. La posibilidad de tener o de obtener una incisión mesorrectal que no esté comprometida y que sea acorde con un mesorrecto que no esté abierto. Se encontraron en este metaanálisis que se presenta del 2020 también 5 ensayos clínicos elegibles para el análisis con una participación positiva, o sea, un compromiso del margen de resección circunferencial en el 8,5% del abordaje laparoscópico y en 5,4% del abordaje convencional. Por lo que las diferencias no fueron significativas en cuanto al compromiso del margen de resección circunferencial. Con respecto a otras variables que nos interesan analizando el recto, no hubo diferencias significativas en el número de ganglios linfáticos, que es una de las cosas que también se le criticaba al abordaje laparoscópico, ni en cuanto a la distancia del margen distal. Y no se encontraron diferencias significativas en los resultados de complicaciones postoperatorias y tiempo de hospitalización quirúrgica. Este artículo actualizado de este año desmitifica un poco también y muestra resultados a favor del abordaje laparoscópico versus el convencional en la cirugía de recto, al igual que como fue presentado anteriormente en la de colon. Estos son otros 2 artículos actualizados, 2018 y 2017, metaanálisis que presentan el primero 11 estudios randomizados controlados que comparan los rectos laparoscópicos que fueron 2066 contra el abordaje convencional 1580, que no obtuvieron diferencia significativa en cuanto a la morbilidad, la falla de sutura ni la mortalidad. El otro estudio
En el 2017 también es un metaanálisis que valora 11 estudios, que muestra rectos laparoscópicos 2018 y el abordaje convencional 1526, sin diferencias significativas en cuanto al margen circunferencial, o sea, el compromiso del margen circunferencial positivo, margen distal comprometido, no tuvo diferencia significativa, tampoco en la integridad del mesorrecto ni en el recuento ganglionar. Queríamos presentar las mismas variables que nosotros analizamos en el artículo, en la revisión, en cuanto a tasa de conversión, morbilidad, mortalidad, compromiso de margen circunferencial en la cirugía de recto, y hacer una revisión de cuáles son las cifras de la bibliografía internacional, en la cual encontramos que tenemos cifras que son acordes, y la mayoría de los artículos y publicaciones actualizadas van en vía o van a favor de realizar el abordaje laparoscópico, que ya está mostrando que algunas variables son muy importantes y mejora el resultado en cuanto a morbilidad, mortalidad, recuento ganglionar y compromiso del margen circunferencial. Muchas gracias. Bueno, muy bien, está a consideración el tema. ¿Algún comentario? Yo les voy a hacer un comentario. Bueno, adelante, Andrés. Estoy como que es, mamá, haciendo comentarios. Voy a hacer 3 comentarios. Silveira mejor, no más que Quema. 3 comentarios cortitos. Primero, los quiero felicitar porque me parece que es fundamental documentar y objetivar los resultados. Eso creo que es capital, sobre todo en un servicio universitario, ¿verdad? Y ahí uno sabe cómo está trabajando, hacia dónde va, dónde está parado. Me parece que eso es fundamental, y eso lo hicieron, y eso creo que es capital para poder seguir avanzando. El segundo comentario que quería hacer es que, sin duda, la cirugía laparoscópica del colon vino y el recto vino para quedarse, eso no hay duda ya. Me parece que todos los estudios confirman eso. Ustedes vieron que los resultados que tuvieron en cuanto, sobre todo a los tiempos quirúrgicos, el número de ganglios y los márgenes fueron incluso favorables para la cirugía laparoscópica. Yo padecí todo lo que fue la cirugía abierta del recto, y hacer una disección del recto a nivel pelviano era imposible, porque uno no llegaba, había que tener valvas especiales que no habían en todos los lugares, la iluminación era pésima, ni que hablar cuando uno está operando un paciente de sexo masculino con una pelvis estrecha. Entonces, la cirugía laparoscópica del recto es espectacular, y lo está demostrando todo, y la tendencia es a evolucionar hacia eso. Entonces, creo que en ese sentido están en el camino correcto. Y en tercer lugar, les quería comentar que a veces, siempre hay que manejar, a veces la conversión no es una complicación, a veces es una opción en el tratamiento. A veces uno hace todo un tiempo laparoscópico y después llega un momento en el cual uno a veces puede completar la cirugía por una pequeña incisión. Hay que tener en cuenta que en la cirugía de colon hay que hacer una incisión para sacar la pieza, salvo cuando se hace una amputación perineal. Entonces, esa misma incisión a veces sirve para complementar la cirugía o para sacar la pieza y complementar. No hay que considerar como un fracaso. Entonces, el 17% de eso, a veces de conversión, lo que sí hay que convertir antes de tener una complicación. Cuando uno ve que ya uno no avanza y la cirugía laparoscópica se tranca, no hay que seguir insistiendo en querer hacer todo por la laparoscopía para llevarse el trofeo de la laparoscopía, no. A veces uno hace una incisión complementaria, que a veces puede ser más chica, y bueno, y completa la cirugía. O sea, es una opción, que hay que manejarla siempre que uno hace cirugía laparoscópica. Así que en definitiva creo que el trabajo es muy bueno, y creo que en definitiva están objetivando resultados de lo que es la cirugía colorectal hoy en día. Era eso. Muy bien, ¿algún otro comentario? Eduardo. Tú sos autor, ¿no? Para cerrar, después cerras tú, Carlito. Sí. No, yo iba a hacer unos comentarios. Esperamos que haya más comentarios. Yo quería comentar, pero al final te quería avisar nomás. Obvio, sí. Si había profesor, pero quería hacer. Bueno, yo comentario lo iba a felicitar, la presentación, muy bueno. Quería preguntarle algunas cosas, si dentro de esa serie tuvieron algún paciente de cáncer de recto bajo, sobre todo, que haya sido después de
de una recaída en un paciente que se haya hecho neoadyuvancia y haya tenido una remisión completa y haya tenido recaída. Evidentemente, porque solo revisaron los pacientes operados, no pueden ver si hay cuáles pacientes están en control por tipo Wait and Watch, pero sobre todo sí me interesa saber si hay alguno de esos que de repente surge y no estaba aclarado, porque no lo vi como pacientes que se excluyeran posterior a un tratamiento de neoadyuvancia con buenos resultados y que en la evolución haya tenido la recaída. Y después los números creo que son muy buenos, tanto lo que son los números más duros, ¿no? La mortalidad y la falla de sutura, tal cual lo habló Edward al final. Y eso es lo importante, es decir, porque muestran y aparte comparan pacientes que fueron hechos por vía laparotómica y laparoscópica. Con lo cual habla muy bien de que estos pacientes hechos, seleccionados y armando bien el equipo, por más que los números no sean muy altos, pero habla muy bien de que se pueden hacer los números similares a de otros lados. Nada más. O sea que era ese comentario y esa pregunta. No sé, Carlitos, si vas a hablar tú ahora o Casabán. Carlitos, cerrá vos nomás. Hay una pregunta acá. Si hay alguna pregunta o comentario antes, digo. Dice Rodrigo Hernández, ¿a qué atribuyen que las colectomías derechas falló la sutura y no en las izquierdas o resecciones anteriores? No sé, si querés se la respondo yo. No, con respecto a la pregunta de Rodrigo, digo, eso es algo universal. Hace poco hubo un webinar de la cirugía española haciendo un análisis similar, y la colectomía derecha es estadístico, falla más que la colectomía izquierda, y que la resección de recto, tanto abierta como laparoscópica. En este caso, tanto la sutura fue hecha extracorpórea en la colectomía derecha, por lo tanto, o sea, fue hecha de la misma manera, la lateral manual, en algún caso con máquina, pero, o sea, la anastomosis fue hecha de la misma manera, o sea que la diferencia en los resultados no va por el tema del modo de hacer la anastomosis. ¿A qué lo atribuimos? Y bueno, los factores, sería analizar los factores que influyen en la falla de sutura, pero es algo estadístico y universal, te comentaba, por eso, como comentaba recién, hace poco participé de un webinar en cirugía española y la colectomía derecha falla más que la colectomía izquierda. O sea, es algo estadístico. Es un poco la pregunta de Rodrigo. En cuanto a los factores, bueno, podríamos analizar muchos factores, pero sería entrar en el tema de por qué fallan las anastomosis. Pero las anastomosis, la realidad que fallan, y lo que es estadístico, falla más la derecha que la izquierda. Con respecto al trabajo, quería hacer alguna información complementaria. De nosotros, el objetivo de esto era ver un poco, como destacó de Salón, ver un poco a ver cómo nos iba. Si queremos revisar los números, y realmente no sabíamos un poco mucho lo que iba a salir. Queríamos ver cómo eran los números, y si eran muy malos, capaz que no los presentábamos. Nos animamos a presentarlo porque creemos que nos sorprendimos gratamente, yo por lo menos, yo pensé que los números iban a ser peores, por diferentes circunstancias, y en definitiva creo que fueron bastante aceptables y están más o menos en los estándares, como se mencionó al final, si bien es una serie que quizás para nuestro medio es importante, si uno la compara con series internacionales, es una serie pequeña. El otro aspecto es que el tipo de pacientes en general que operamos, al igual que sucede en la mayoría de los hospitales públicos, pero particularmente en este caso, son pacientes en general que por su terreno o por lo avanzado de su enfermedad son pacientes en general con un hándicap elevado, o sea, son pacientes complicados, vamos a decir a priori, o porque tienen mucha patología intercurrente, y en general, sobre todo en el caso del INCA, que son pacientes mayoritariamente del interior, en general son los pacientes que no se operan en el interior, o sea, son los pacientes más complejos. Los que llegan al INCA generalmente son los que los mandan del interior porque no quieren operar, o porque tienen un muy mal terreno, o porque tienen una enfermedad muy avanzada y son complejos, y en su inmensa mayoría, sobre todo en el INCA, son pacientes de alta complejidad, ya le digo, por su terreno o por su enfermedad. No obstante ello, los resultados creo que fueron bastante aceptables,
como lo mencionábamos. Digo, nosotros no somos centro de referencia, pero se nos refieren enfermos, tanto al hospital de clínica y fundamentalmente al Instituto de Oncología. Y el otro elemento que quería destacar un poco, porque digo, noto lo que Villa Soro, cuando se habla de la cirugía laparoscópica, como dijo muy bien el doctor Delgado al principio, es cierto que ha avanzado la cirugía laparoscópica colorectal, pero al día de hoy, les diría que más de la mitad, en el mundo, porque nosotros estamos acostumbrados a ir a los congresos, y generalmente en los congresos se publican datos de centro de referencia. En el mundo, por ejemplo, Estados Unidos, sigue siendo un predominio de la cirugía convencional versus la cirugía laparoscópica, pese a que la cirugía laparoscópica colorectal ya lleva muchos años de desarrollo. Sin embargo, no se ha logrado imponer. Es cierto que ha avanzado, y si nosotros vemos la tendencia en nuestro servicio, ha habido un aumento, es un periodo corto de tiempo, pero en el último año hay un aumento proporcional, más de la mitad ya están operando por vía laparoscópica, pero no es una tendencia absoluta mundial. A nivel mundial, los centros de referencia sí, pero en la mayoría de los lugares se sigue operando en forma convencional, y esa es la realidad de nuestro medio. Tanto, si uno sale un poco del ambiente universitario, a nivel mutual, es cierto que ha avanzado, pero todos sabemos que sigue siendo, habría que tener los números, pero tengo la firme convicción de que sigue siendo la cirugía abierta la predominante. No obstante ello, como les decía, los resultados, si nosotros vemos los resultados de la serie, uno podría decir, bueno, lo que mencionabas, fueron mejores en la cirugía de laparoscopia, pero ojo, en general los pacientes operados por vía laparoscópica en nuestra serie, lo mismo que sucede en todos lados, son un poco más seleccionados. Los peores pacientes son los que operamos abiertos. Realmente operamos los laparoscópicos, los tumores que no son tan avanzados, y los pacientes que tienen un terreno mejor. Si el terreno del paciente es muy malo, muchas veces los excluimos de la cirugía laparoscópica. El neumoperitoneo, la cirugía puede ser un poco más prolongada, aunque los números mostraron que no, pero como les decía, en general los peores pacientes son los que se operan en forma convencional. Por eso que a veces no es del todo comparable. Por ejemplo, un dato que se mencionaba del margen circunferencial y tal en el cáncer de recto, los resultados son superiores en la cirugía laparoscópica, y a veces, justamente, por ejemplo, el margen circunferencial, pues muchas veces son tumores más avanzados, entonces es imposible obtener un margen negativo cuando es un tumor que está más, que ya compromete toda la pared y compromete el margen circunferencial, la fascia del mesorrecto. Eso lo quería mencionar. Lo mismo con el tema de los recuentos ganglionares. Y una cosa también mencionó el doctor Delgado en cuanto al número de ganglios, que parecería en el recto ser bajo. El número de ganglios fue bajo, en el colon fue aceptable, en el recto es un poco más bajo, pero eso es algo también que está claramente demostrado en la bibliografía, en la publicación, en cuanto que la inmensa mayoría de los tumores que fueron presentados eran bajos o medios, fueron sometidos a neoadyuvancia, con lo cual baja muchísimo el recuento ganglionar. Entonces, en general, la exéresis total del mesorrecto, tumores medio bajos fueron sometidos a neoadyuvancia, en general el recuento ganglionar es bajo, y el promedio es más o menos el promedio que tuvimos nosotros, entre 7 y 8 ganglios, no así en el caso del colon derecho. Pero bueno, en definitiva creo que los resultados fueron aceptables. Nosotros nos focalizamos fundamentalmente en dos aspectos, que es la morbimortalidad y la calidad de la cirugía. Faltaría una tercer pata, que es un poco los resultados alejados, porque al hablar de margen, de recuento ganglionar, habría que ver estos pacientes, saber en definitiva, acá 5 años, saber cuántos murieron, cuántos residuaron, etcétera, sería un elemento a evaluar más adelante. Pero en cuanto a los resultados en el corto plazo, en cuanto a morbimortalidad y a calidad de la cirugía, creo que estamos en buen camino. También destaco que la inmensísima mayoría de las cirugías fueron hechas por cirujanos jóvenes, lo cual también marca una tendencia, es decir, grado 2 y residentes de los últimos años, siempre tutorizados por los docentes superiores, pero la gran mayoría de estos pacientes fueron operados por grado 2 y residentes de último año. Lo cual también, si asociamos el tipo de paciente realizado por cirujanos jóvenes, creo que es como para estar conforme y seguir en la misma línea. Nada más.